responsabilidad que se tiene hacia futuro también, y nosotros también estamos no exentos de que hemos visualizado muchas brechas digitales en todos los sectores, y particularmente en el sector de educación. Por lo tanto, también hay un rol de acceso igualitario a todo este sistema nuevo educacional. Así que aprovechemos el impulso, asumamos la oportunidad y tengamos una grata conversación con nuestros invitados. Los invito a hacer preguntas, los que quieran, desde allá. Nosotros tenemos un par de temas que vamos a tratar, pero por favor el ciclo de preguntas también se abre para que sea lo más entretenido posible. Entonces, en este sentido, voy a hacer las preguntas abiertas a todos para que vamos conversando un poco y cerrando el ciclo del año. En este año que estamos cerrando, que es especial, donde pasamos en no más de un mes a una sociedad digital, desde su mirada, ¿cuál es el balance que ustedes hacen del sector de educación en este año? Balance que nosotros estamos recién digiriendo, quizás al final del año. Así que invito y le doy la palabra quizás al que estaba más lejos, desde Temuco nos acompaña Luis Marco, y el resto lo va acompañando cuando quiera. Bienvenido, Luis Marco. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los panelistas y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, lo primero, cuando uno hace un análisis de lo que ocurrió durante este año, esta transformación digital, entre comillas, inesperada, y que en definitiva nos obligó a asumir una transformación en los temas educacionales que estaban planeados quizás para más años, y que en definitiva se tuvieron que dar en menos de un mes, pasar de situaciones que eran, yo diría que bastante complejas al principio. Siempre hay que contar, digamos, cómo fue la realidad y no ¿verdad?, mostrar solo lo bonito. Nosotros teníamos una plataforma interesante, que llamábamos la web call, una web colaborativa interesante que permitía integrar a todos los colegios a nivel de red aquí en Chile, etc. Y sin embargo, cuando comienza todo esto, esa plataforma nos dio. Y obviamente tuvimos que rearmarnos tan rápidamente como creíamos que estábamos preparados. No estábamos preparados. Y eso nos llevó a un trabajo de equipo, mucha cercanía, mucha gestión entre todos los actores de nuestros colegios a nivel nacional. Por ahí Joana comentó que pertenecemos a una red internacional, y efectivamente tuvimos que tomar también la experiencia internacional que se vino trasladando desde Asia, Europa, y luego llegar a nosotros, y obviamente que muchas cosas aprendimos de lo que allá no se pudo hacer bien adecuadamente, que lo modificaron, nosotros pudimos avanzar en aquello. Yo quisiera destacar como la idea es un poco una conversación, señalar que hemos tenido que trabajar muy duro. Nuestra experiencia, si bien es cierto, las experiencias son variadas, yo puedo hablar de la nuestra, y también sé exactamente lo que ha pasado en los distintos sectores con respecto a este tema, la conectividad y otras. Nosotros como institución organizada, bien estructurada, que trabaja muy cercanamente obviamente con los profesores, a quienes envío un saludo, que fue profundo, un trabajo enorme, a los directivos, a los rectores de los colegios, el tomar la experiencia de afuera, nos permitió establecer un sistema muy, muy rápidamente que nos tiene, ¿verdad?, generando estas clases virtuales al principio, y hoy con 11 de 12 colegios de manera presencial, desarrollando la actividad educacional. Para nosotros, es cierto, no fue fácil, pero ha sido muy positivo. Hemos aprendido muchas cosas que en medio de esta conversación lo más probable es que estemos dialogando, de cómo el mundo educacional, que digamos, se ingresa al tema curricular, a lo presencial, se transformó, de cómo lo emocional, ¿no, verdad?, el apoyo en esta área se transforma en un hito importante que requiere tanto tiempo como el curricular. Creo que hemos aprendido muchas cosas, hemos entrado en un proceso de capacitación profunda en estas temáticas para alcanzar los niveles de cercanía académica para poder conseguir aprendizajes, no solo en el plano curricular, sino en el plano de la vida. Lo que yo podría aportar inicialmente para que esto sea una conversación con los panelistas. Gracias, Marco. José Joaquín, si quieres nos compartes también tu impresión del año. ¿Estás como Solo Joaquín, sin José.
José va Perfecto, después. perdón. Miguel va después. Bueno, mira, quisiera yo compartirles un poquito algunos datos que tengo de una investigación que se está llevando a cabo, que se está cerrando en realidad, lo que fue el primer semestre de este año, una investigación que se llevó a cabo con 700 docentes de enseñanza básica, un 48%, enseñanza media 37%, ¿ya? No tengo datos de etapa enseñanza universitaria, pero seguramente después José Miguel podría dar a lo mejor una idea de lo que pasó en ese ámbito. Se entrevistó entonces, decía, a 700 docentes, levantando un poco de impresiones respecto a lo que fue la experiencia para ellos, sobre todo primer semestre, que fue bastante duro cuando vivimos la cuarentena, ¿cierto?, al 100%, luego hemos ido viviendo distintos matices, pero es interesante algunos que quisiera recoger aquí, como para poner en datos la opinión que yo pueda tener. Y entonces, un par de datos que quisiera compartir en esta tarde son los siguientes. Se les preguntaba a los docentes, ¿cierto?, terminando el semestre, dentro de los tipos de conexión existente para lo que era justamente la enseñanza, que tuvo que ir totalmente en modalidad a distancia. Poco más del 60% indicaba que tenía ciertos tipos de conexión fija y móvil. Mientras que aparentemente casi el 20%, por otro lado, contaban solo con conexión fija y otro 18% solamente con acceso a telefonía móvil, ya en lo que correspondía a conectividad en Internet. En cuanto a, uno pregunta, bueno, docencia y en cuanto a calidad de vida del docente, 80% de los docentes, de los 700 docentes encuestados, indicaron trabajar más que de costumbre, ¿sí? Y me llamó la atención, estaba revisando rápidamente los datos que recibí, un 12%, ¿sí? Casi un 15% de los docentes indicaron que muchas veces trabajaban en jornadas de hasta más de 12 horas. ¿Ya? Eso respecto a ese aspecto. ¿Qué otros datos quisiera compartir que me parecieron relevantes? Voy a ir saltando algunos detalles. En relación a la calidad de comunicación que lograban establecer estudiantes y docentes, un 65% indican en una escala del 1 al 7 que evaluarían la comunicación que lograron con sus estudiantes con nota 5, ¿ya? Por dar allí un dato. Otros datos que me resultan relevantes. La mayoría de los docentes de establecimientos de nivel medio bajo o bajo, dígase esto, particular subvencionado o definitivamente colegios municipalizados, respondieron en la encuesta que el 50% de sus estudiantes, vale decir, 1 de cada 2, no poseen conexión a Internet. Estoy sacando algunos datos interesantes para responder a la pregunta, ¿cómo vemos qué foto le sacaríamos o qué nota le pondríamos al año? Y yo voy a permitir que la audiencia sea la que le ponga la nota, yo voy a leer solo números. Eso leía el 50% de los estudiantes en estrato medio bajo o bajo sin conexión a Internet, mientras que en colegios de estrato medio alto o medio, el 90% de los estudiantes, los docentes atestiguaban a sus estudiantes contaban con conexión. Hay una brecha interesante que de pronto puede dar para largo. Me resultó interesante la primera reacción que tuvieron en general los docentes. La pregunta aquí que se hacía era, ¿qué tipo de recursos usted utilizó cuando comenzó la pandemia? Fíjense qué interesante, el 20% de la muestra enviaba guías de desarrollo autónomo sin solucionario. Otro 18% envió el mismo recurso, pero con solucionario. Estamos hablando de casi el 40%. ¿Sí? Estoy simplemente yéndome a algunos puntos, no voy a desgranar todo porque es mucha información, pero como se darán cuenta me estoy quedando más en el debe que en el logrado, para poner un poquito el equilibrio
yo ayer advertí que iba a ser un poquito más divergente, ¿no? Respecto de los saldos que tenemos como país y como continente. ¿Algún otro dato que quizá quiera? Yo creo que hasta ahí voy a llegar. Entonces, y ahora lo quiero recoger un poco a lo que ha sido nuestra experiencia. No tanto me voy a expresar desde la neurociencia, sino más bien nosotros somos una consultora en educación que justamente entrega herramientas de capacitación. Nosotros este año comenzamos con 2 líneas de trabajo. Una que la hacemos cerrada para colegios clientes que nos piden servicios específicos, y otros son programas adultos. Y nos sucedió algo muy interesante. Yo creo que nos pasó a todas las instituciones que empezamos a ver la necesidad. En marzo levantamos 20 talleres para el uso de recursos como Zoom, por ejemplo, ¿ah? de la plataforma, de la versión gratuita, y se nos llenaron en cosa de 4 días los 20 talleres que levantamos. ¿Ah? Aquí en la metropolitana tuvimos participantes de todo el país. Entonces, yo en términos generales quisiera decir, nuestra impresión es que desde el punto de vista humano, aquí el que le ha puesto el broche de oro ha sido el docente, él o la docente. ¿Sí? Creo que el ancho de la parte humana, al menos en Chile, creo que se llevan todos mis aplausos, nuestros aplausos. Ahora, en cuanto a infraestructura, ¿cierto? Y en cuanto a deuda social, bueno, otorga, ¿no? Bueno, hasta ahí quiero llegar. Así es, Joaquín. Silencio otorga y de alguna forma nosotros lo percibíamos, no tenía alguna intuición, pero las cifras que has dado, sobre todo en sectores bajos, en accesibilidad, son realmente preocupantes. José Miguel, te invito a la mirada más de universidad, quizás, no sé si coincide con estas cifras, para mí me dejó pensando al menos. Sí, mira, yo sospecho que de todos los sectores, digamos, que hemos tenido que pasar a estas versiones full remotas, probablemente la educación superior es a la que le toca mejor, entre comillas, ¿no? Porque al final, por una parte, los estudiantes son más adultos, los profesores y en general los estudiantes también están en una generación que las tecnologías y están acostumbrados a estos trabajos ya a distancia con sus pares, en fin, entonces había, digamos, como una especie de facilidad, ¿eh? Y por otro lado, también sospecho que, si uno mira un poco la educación superior, finalmente es un poco más elitista que la educación común, digamos, que es más obligatoria para todo el mundo, y por lo tanto la distribución socioeconómica, digamos, es un poco mejor en ese sentido, no sé si mejor es la palabra, pero es más fácil, digamos, para el tema de conectividad. Nosotros habíamos analizado de la encuesta, que afortunadamente teníamos una encuesta de capacidades, digamos, como de estudio un poco de los estudiantes de antes, ¿eh? Entonces más o menos cachábamos el universo y pudimos atacar, digamos, a los segmentos que teníamos más ubicados, digamos, una especie de ficha social interna de la universidad, digamos, que los chicos que tienen problemas la llenan ellos. Y entonces más o menos un 10% del estudiantado tenía problemas para, en el fondo, asistir a clases remotas, ¿no? De lo cual hay muchos tipos de problemas distintos, pero al final era un 10% que había que ir a ayudarlo, si tú quieres, y entonces hicimos un plan de emergencia donde básicamente logramos, no creo que hayamos logrado agarrar a todos, digamos, pero en el fondo tuvimos baja deserción, en el fondo, yo creo que logramos que muy pocos chicos abandonen por razones tecnológicas, pero al final también hay un tema de espacio, de lugar en la casa, ¿no es cierto? La casa a veces, pues a lo mejor tienen la conectividad y el computador, pero no tienen el lugar donde estar tranquilos, ¿no es cierto?, en clase, y ni pueden salir afuera tampoco, no tienen un patio donde estar tranquilos tampoco. Entonces, también hay un problema de, o sea, puede tener el tablet, la conectividad y todo lo necesario, y no tienen el espacio de tranquilidad, digamos, para poder estar asistiendo a clase. Entonces, aún así, como te decía, yo siento, yo quisiera primero, como, no sé, una especie de, yo encuentro impresionante que
que hayamos sobrevivido este año, si tú quieres. Ya es impresionante como país que hayamos sobrevivido este año, pero yo siento que la educación es un sector que es impresionante que hayamos logrado rescatar algo de la educación, ¿no es cierto? En el fondo, este era un año perdido, de todo punto de vista, y como decían, yo creo que efectivamente el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de las tecnologías, porque al final yo creo que nuestra plataforma de tecnología, los TI de Chile, digamos, se portaron súper bien durante esta pandemia. Nosotros tuvimos gente trabajando de noche, armando todo, porque fue todo en la emergencia, ¿no es cierto? No tuvimos tiempo para esto. Lo comentábamos un poco la otra vez, esto no es la forma como se debiera hacer docencia a distancia si lo estuviéramos haciendo bien, si lo hubiéramos planificado y lo hubiéramos organizado, no estaríamos haciendo clases como las estamos haciendo. Esto fue lo que pudimos improvisar y es una docencia de emergencia, que creo que es impresionante lo bien que funcionó y lo que salvó el año, a pesar de que, por supuesto, que no es lo mismo que lo que fue, ni es lo mismo que lo que debería ser la docencia online. Entonces, lo primero es una especie de admiración por que esto haya funcionado, por la resiliencia de los chicos, de los estudiantes y de los profesores, ¿no es cierto?, de la universidad entera, digamos, que se abocó y hablo un poco en genérico, porque al final todas las universidades les tocó hacer esto. Y es notable que el año haya existido un año, ¿no es cierto?, que haya habido un 2020 en la academia. Nosotros también en un minuto lo conversamos un poco, o sea, llega un momento en el cual tú no puedes, o sea, hay que ser realistas, digamos, y decir, oye, a lo mejor la universidad deberíamos cerrarla o parte o no sé, congelar este semestre, este año y hacer otra cosa. Y también había un poco de crítica de repente de la sociedad, decir, oye, ¿para qué me están empujando a que los chicos sigan simulando que están haciendo una vida normal cuando hay una pandemia, se le está muriendo la familia? O sea, era como ponerles más estrés y más problemas en vez de ayudarlo. Y por otro lado, nosotros sentíamos también que en realidad el mantener una rutina, el mantener un trabajo, el que los chicos pueden seguir avanzando en su formación en la medida de lo posible, era también una especie de terapia, ¿no? Es una forma de mantener la sociedad sana también, digamos, porque si estás todo el día encerrado en tu casa mirando puros desastres y no avanzando en tu propia formación. Entonces, ha tenido un poco de las dos cosas. Yo creo que efectivamente funcionó extraordinariamente bien, ¿no? Y me sorprende ahora estamos todos agotados, a todos nos pasa, ¿no es cierto?, en todas las áreas, los estudiantes están todos agotados también. Obvio que no fue un año normal, digamos, entre comillas, pero yo no creo que esto se vaya a notar en nuestras cifras o nuestras estadísticas, ¿no es cierto?, que vamos a tener algo así como una generación perdida de un año, digamos, y que se le va a notar, o de profesionales más malos porque tuvieron un 2020, o estudiantes que, no sé, que les va a ir peor en la prueba cuando termine el colegio porque tuvieron un 2020. Yo creo que hemos logrado salvar, de nuevo no es, o sea, es una gran admiración hacia el sistema que haya logrado salvar el año, pero obvio que no es un año normal, digamos, ¿cierto? Pero esto pudo haber sido un verdadero desastre, y mi sensación es que no tantos años atrás, ¿no? Nos habría agarrado mucho peor, digamos, y esto no habría sido viable. Y volviendo, para defender un poquito la infraestructura, digamos, y la disponibilidad TI de Chile, a pesar de que es verdad, digamos, de que uno hoy día no puede garantizar a toda la ciudadanía que tiene acceso, aún así, la capacidad de la infraestructura total para haberse tragado, digamos, este crecimiento gigantesco de un año para otro, así que de repente en un año creció el tráfico lo que se esperaba que creciera en unos 2 o 3 años. Y la infraestructura aguantó. Está bien que todos nos quejamos y que hay proveedores que han sufrido más que otros, ¿no es cierto? En fin, pero la verdad es que el país aguantó, y aguantó en un momento en el cual yo no puedo mandar a tipos a poner fibra óptica masivamente en el país en una situación de cuarentena, etc. O sea, se pudo sobrevivir, digamos, y creo que eso muestra también que había una parte de la pega que sí se había hecho bien, ¿no? Yo me voy a quedar con algunas palabras tuyas, José Miguel, porque yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Al principio de año, y ustedes lo han rescatado de una forma muy ejemplificadora, los cuerpos docentes como en las primeras, segunda o tercera semanas, algunos de clase, de la noche a la mañana, todos en casa, incluyendo los alumnados y la gente que trabajaba. Y en ese sentido quiero invitarlo a retroceder un poco el tiempo, desde marzo, cuando estábamos todos ahí tratando de hacer el tema de educación en casa. ¿Cuáles son las brechas que ustedes encontraron o qué les costó más a los docentes o al alumnado incorporar, a pesar de que mucho del alumnado ya nació nativo digital, pero hay temas humanos también, hay temas de casa, hay temas humanos? ¿Cuáles fueron en ese momento, en marzo, de una semana a otra,
los principales problemas que ustedes vieron para acomodarse a este nuevo sistema, y en contrapunto, preparado ya para el 2021, quizás no estamos preparados, pero para marzo del 2021, ¿cuáles son las cosas que ustedes ven que tienen que verse de forma distinta en nuestro país? El que quiera partir, invitado. Yo quisiera engancharme un poquito con lo que planteaba José Miguel, que efectivamente a nivel universitario, con estudiantes grandes, que obviamente deciden conectarse o no conectarse, pero el tema que se dio a nivel escolar, nosotros tenemos los niveles de educación parvularia, de básica, de enseñanza media, donde efectivamente uno tiene que reconocer y felicitar y agradecer, ¿cierto?, a las familias, a nuestros estudiantes, pequeñitos, etcétera, de todas las edades. Por supuesto que la tecnología puede estar, pero si no existe gestión educacional, académica, para que esa funcione, eso significa que tienen que haber equipos detrás, que estoy un poco en la segunda pregunta que hacía Joana, ¿no, verdad? Necesariamente tiene que haber un estado de coordinación profundo, más todavía pensando en nuestra institución, que tiene colegios en distintas regiones y que deben funcionar similares. Tener una base común y desde ahí, de acuerdo al contexto, poder seguir avanzando. Esos son los primeros puntos que uno debería rescatar al momento de que se inicia todo esto, donde efectivamente nadie estaba preparado para este escenario y hubo que subirse a una realidad que requería lograr el máximo y los mejores niveles de acercamiento para el aprendizaje de los niños. Sin embargo, una de las situaciones que allí aparecen, que son y que van a quedar para siempre, porque esto, lo que vino, no vino para este año, esto vino para quedarse, esto vino para seguir gestionando, por ahí lo señalaba Joaquín, todo el tema de la capacitación, los temas de aula invertida, una serie de temáticas, por ejemplo, los estándares digitales europeos aplicados y que nosotros estamos desarrollando en nuestra institución, son elementos que cuando comenzamos, comenzaron a tener sentido, porque ya veníamos avanzando en estas temáticas. Sin embargo, una cosa, dicen por ahí, otra cosa es con guitarra, y apareció la guitarra rápido. Entonces hubo que aprender a hacer funcionar este instrumento con aquellos elementos que ya se estaban desarrollando y que requerían este acercamiento. ¿Y qué es lo que aparece en este proceso? Y se los comento porque fue lo primero que pensamos. Comenzamos un sistema de planificación para acercarnos a las casas, con tecnología, haciendo las clases, haciendo buena planificación. Por ahí se hablaba de algunas guías que se entregaban, les puedo contar, y lo digo con orgullo, pero al mismo tiempo creo que es una experiencia que deberíamos avanzar y compartir. Los profesores se desvivieron con videos muy cercanos, cambiaron la estructura, de tal manera que los estudiantes se sintieran acogidos, que no solo fuera una pantalla. ¿Y qué es lo que apareció en esta experiencia internacional que tenemos nosotros como Grupo Cognit? Que la parte emocional requería tanto tiempo como el curricular. Cuando recién partimos, las horas son de 45 minutos, hora y media, entonces vamos a hacer una clase y de repente nos dicen y conversamos con los equipos de esta red que señalan que si no avanzas en el apoyo emocional, nada pasa con lo curricular a través de la pantalla. Entonces, todos esos elementos que en el fondo uno quisiera que como red, vuelvo a insistir, orgulloso de cómo se ha avanzado, pero también sé que no es la realidad general. ¿Ya? Las asistencias a nuestras clases de los estudiantes obviamente partieron al comienzo, de a poco, pero luego a nosotros la asistencia sobre el 90%, ¿ya? O más en algunos casos, 95, 96% de niños, ¿ya? Y con el apoyo de las familias conectados para poder desarrollar este tema. Por eso yo vuelvo al comienzo. La tecnología, sí, como decía José Miguel, dio respuesta a esta realidad. Pero la tecnología en sí misma, sin gestión académica educacional, y en este caso emocional, de cercanía, de otros actores que en educación comenzaron a ser muy fuertes, por ejemplo, las áreas de comunicación. Las áreas de comunicación en educación fueron muy importantes para mantener este contacto con las familias, con los niños, con los profesores. Que los profesores sintieran que detrás de la pantalla ellos también estaban apoyados. Esto es un tremendo ejercicio, ¿no, verdad?, de liderazgo, de gestión, de trabajo en equipo, de proyección de ese trabajo. Es las cosas que nosotros pudimos ver
y que podemos aportar con los programas que nuestra institución desarrolla, y terminó haciéndolo, digamos, vía online, ¿ya? Vía remota. Pero ahí dando espacio también a mis colegas que están ahí. Sí, me refiero cortito a la segunda pregunta, ¿cómo fue la recepción de plataformas tecnológicas? La verdad es que uno siempre puede dividir cualquier tipo de audiencia en innovadores, seguidores y conservadores. Y creo que percibimos, toda vez que nos tocó hacer capacitación a docentes de ámbito privado, de ámbito público, creo que se mantuvieron los tres grupos. Y es interesante notar, para aquellos que peinamos canas, que es un mito pensar que porque tengo más edad soy más resistente al cambio. Eso es una falsedad. Yo puedo dar muchas veces de que docentes de mucha experiencia, que ya peinan canas, estaban más abiertos a adaptarse. ¿Ah? Y a veces siento que hay un correlato allí con la vocación de querer estar a la altura de las circunstancias. Pero volviendo a ese modelo de los innovadores, creo que ha habido un porcentaje de personas que ha buscado innovar. Hay otro porcentaje de docentes que de pronto se resistieron al principio, pero ya se dieron cuenta que esto llegó para quedarse un buen tiempo y prontamente se subieron, ¿no es cierto?, a lo que es las plataformas, lo que es el uso de los recursos digitales. Y hay un grupo que todavía sigue diciendo, bueno, cuando volvamos a la normalidad, bueno, cuando todo esto pase, pero eso no le hace bien al cerebro. Hablar de esa manera no le hace bien. A mí, yo les confieso, en casa me ha pasado, con uno de mis hijos, el mayor, yo digo, ya no me hables cuando... Imagínense, el de 50 le habla al de 25. Entonces, no es el paradigma de edades, sino de, ábrete a que esto es lo que nos dieron. Nos dieron limones, disfrutemos la limonada. Transformémonos en buenos hacedores de jugo de limón. Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se nivelaron las brechas que pudieran haber existido? Joana, lo voy a responder con dos palabras que en educación las usamos mucho. En proceso. No hemos resuelto brechas. Estamos en proceso. Todavía una gran mayoría de docentes cree que con manejar Moodle o con manejar Teams o saber mis 3 herramientas, dónde apretar los botones, lo resolví. Marcos lo dijo recién, los medios digitales son herramientas. Y si tú piensas que porque preparaste un tutorial muy interactivo o dominas excelentemente la pantalla, eso resuelve el tema de cómo está aprendiendo tu alumno, nos equivocamos. Pero este es un proceso de cambio cultural. Llevábamos 100 años o un tiempo similar de revolución industrial, quizá mucha más, y la revolución del conocimiento nos revolcó. Nos revolcó. Veía una estadística bien interesante, yo anoto siempre el año 1990, como el primer año en que los Estados Unidos, país al que uno mira para ver cómo usa su presupuesto, primer año en que Estados Unidos invirtió por primera vez más tiempo en tecnología que en maquinaria. Entonces yo suelo decir, allí podemos decir que comienza el tiempo de la era del conocimiento, ¿no? Es muy reciente todo. Creo que estamos en proceso. Mejor resumen imposible, en proceso. José Miguel, ¿cuál es tu visión? Sí, no, absolutamente. Yo creo que lo primero es eso. O sea, está claro que estamos aprendiendo. Yo creo que hay que tener una actitud muy abierta. Estamos experimentando, vamos a tener que cambiar de camino en ciertos momentos. Y eso, tenemos que aprender a vivir en ese mundo, ¿no? Eso va a ser así durante por lo menos los próximos 2 años. A ver, sobre tu pregunta un poco de los grandes desafíos y los grandes como obstáculos, digamos, que tuvimos en un comienzo. Yo diría, tal vez lo que yo siento que fue más difícil para todo el mundo, y probablemente esto se aplica a todos, digamos, ¿no? A la sociedad entera, digamos, fue aprender a que tu casa es tu lugar de trabajo, ¿no? O sea, en el fondo, cómo mezclar tu vida,
que además tenías a los niños normalmente en la casa también, digamos. Entonces, esto ha sido terriblemente difícil para las familias jóvenes, digamos, la pareja de dos profesionales jóvenes con hijos chicos, digamos. Esto es un desastre, porque en el fondo no había cómo armar, digamos, una casa y una vida familiar al mismo tiempo que dos trabajos y todos juntos en el mismo lugar, ¿no es cierto? Con hijos que además el colegio se volcó mucho, digamos, a que los padres tenían que ayudar a sus hijos, y o sea, tampoco los podías dejar solos, sobre todo si son más pequeños o si tienen más dificultades. Había gente en Twitter que decía esto así como que ahora entiendo al profesor que, que no logra enseñarle nada a mi hijo, que no entiende nada. Era muy gracioso, pero al final, en el fondo todo nos pasó, esto de empezar a jugar, digamos, estos múltiples roles, digamos. Y yo creo que eso fue dificilísimo, es difícil para nuestros estudiantes, es difícil para nuestros profesores. ¿Cómo haces clases tú en el mismo lugar donde entonces está todo el gato que se les tira encima, el cabro chico que se les cuelga por el cuello? Entonces al principio todo eso fue muy disruptivo. De a poco nos hemos ido acostumbrando, digamos, son cosas que pasan y todos miran el gato y el chico está mirando ahí al lado al mismo tiempo que el profe está hablando. Y eso incluso hay una especie de algo que hace más humano, si tú quieres, a las personas, todo esto, pero que costó y fue muy difícil, muy tenso, muy estresante en un comienzo. Yo creo que eso dificultó mucho, para qué hablar los procesos de aprendizaje, ¿no? En fin, que requieren un poquito de tranquilidad también, ¿no? Entonces, los procesos evaluativos fueron tremendamente complejos también, por una parte no podíamos dejarlos sin evaluaciones y por otro lado no queríamos tampoco estarles tirando presión y presión encima de una pandemia, hay gente que se le está muriendo familiares, era sobre todo el año pasado, digamos, en pleno invierno, la situación estaba muy complicada. Entonces, yo siento que ese fue el principal desafío, digamos, que fue como de sociedad un poco, yo creo que a todos nos pasó en todas las áreas, ¿no? Y el segundo yo creo que es tal vez el más interesante porque yo siento que es el que tenemos que estudiar para decidir cómo vamos a seguir un poco, es esta idea de que los estudiantes empezaron a tomar las clases de otra forma. Nosotros, como no teníamos opciones y había que hacerlo de golpe, básicamente hicimos lo que hace todo el mundo, que es como, hagamos la misma clase que hacemos siempre, pero la hacemos online. Y a la pasada uno dice, ya, pero entonces aprovechemos que si se está haciendo online, dejémosla grabada. Y si se graba, entonces queda disponible después en otro lado. Y eso, sin darse mucho uno cuenta, en realidad estás cambiando radicalmente el concepto de la clase, porque significa que el alumno, por una parte, no tiene por qué ir a clase, si no va a interactuar, si no va a hacer preguntas, entonces mejor la ve en el video. Cuando el profe era un poquito lento y hablaba lento y le gustaba pensar mucho, qué sé yo, entonces el chico descubrió rápidamente que lo puede poner a 2 por el video, digamos, y se han vuelto una especie de expertos en entender videos a 2 por. Yo veo a mis hijos viendo videos así, tengo uno en particular que es muy adicto a eso, no se entiende nada lo que el profe está diciendo. Yo no sé cómo no se agota y no se mata cerebralmente, digamos. Y él, según él, está entendiendo todo y dice, bueno, en todo caso, si dice algo difícil, más importante, ahí lo paro. Pero en el fondo está usando la mitad del tiempo, ¿no es cierto?, que una clase tomaba, digamos, para asistir. Y por supuesto, entonces los profesores empiezan a quejar de que entonces los alumnos están yendo menos a clase. También es verdad que tenemos mucho más control hoy día de la asistencia. Nosotros en la universidad en general teníamos un formato libre y nadie se preocupaba mucho de cuántos alumnos iban a clase. Hoy día sabemos exactamente cuántos están yendo a clases de qué profesores, digamos, y entonces uno dice, oye, en realidad es impresionante cómo va bajando la asistencia a medida que avanza el semestre, pero en realidad a lo mejor fue siempre así, y no tiene mucho que ver con la docencia online, es más bien porque los estudiantes son así y aprendieron así. Entonces, lo que quiero decir es que creo que, o sea, estos alumnos que aprendieron, tengo muchos alumnos que se volvieron a sus regiones, ¿no es cierto?, alumnos de provincia que están viendo hoy día con sus familias. ¿Cómo volvemos con lo que planteaste un poco, cómo uno vuelve a la normalidad después de todo esto? Es súper difícil, porque por una parte no vamos a poder llegar y volver, porque el mundo no va a volver a la normalidad de golpe, y por otro lado empezar a decirle, no sé, al alumno, por darte un ejemplo, uno podría decir, oye, juntémonos una vez al mes con el profesor para tener una clase presencial, que es una buena idea, y nos ponemos al día, y el resto lo hacemos remoto. Eso no se lo puede pedir al alumno de provincia, no le voy a pedir que venga una vez al mes a Santiago, ¿no es cierto? Y tampoco le voy a pedir que viva en Santiago para venir una vez al mes a clase, cuando todo el resto lo puede hacer remoto. Entonces, hay montones de soluciones que como que no son viables, digamos, en este mundo mixto, híbrido, que es lo que vamos a empezar a enfrentar. Y entonces tenemos que empezar a pensar cómo queremos ser
a la salida de esto. Y yo, uno de los temas que me obsesionan un poco y que creo que es muy importante, que tiene que ver con esto del curso síncrono, asíncrono, o el ver el video, en fin, es que podemos empezar a pensar, estoy pensando en la universidad, no sé si aplica a los colegios, para ser franco, pero no es mi área, digamos, pero el concepto del estudiante diverso, ¿no? Hay distintos tipos de estudiantes. Los estudiantes no son todos iguales y no aprenden todos de la misma forma. Todos los que fuimos estudiantes lo sabemos. Hay gente que es de libro, hay gente que es ordenadita y que le gusta seguir un ritmo, hay gente que es totalmente dispersa y se lee el libro de las conclusiones al medio y después para atrás, digamos, y hace los ejercicios en cualquier forma. Hay gente que se queda dormida en clase y nunca jamás entendió nada de la clase y estudió todo por su cuenta. Hay de todo tipo de formatos, ¿no? Entonces, esta idea de tener las clases online almacenadas, más material, ¿no es cierto?, el Canvas o lo que sea de plataforma con el material docente para que el chico se sirva solo también si quiere, te permite ir aceptando, digamos, que tal vez tú deberías dejarle esa flexibilidad. El chico que quiere aprender en la forma A, que lo haga, el que quiere en la B también, y a lo mejor podemos ofrecerle todo eso sin tener 5 versiones del curso con 5 profesores distintos, sino que el mismo profesor sea capaz de orquestar, digamos, un curso que va en distintos formatos y a distintas velocidades. Y a mí me encanta la idea del alumno genio que pueda dar el examen final nomás y olvídate, el tipo es seco y le convalidamos nomás. En computación pasa mucho, ¿no es cierto? El alumno que ya sabe programar al rey y al derecho, ¿a qué le voy a obligar a hacer un curso de computación 1? Entonces, tenga una forma de ir más rápido, si tú quieres, en su formación. El alumno que, no sé, quiere tomar el curso en la mitad, ¿no es cierto? Y después se aprueba y todo. O sea, ¿para qué obligarlo, digamos, a todo este formato largo, caro, digamos, y lento? Y a esa altura, entonces, ¿para qué tener solo alumnos diurnos, por ejemplo? ¿No es cierto? O sea, el alumno que trabaja y quiere tomar algunos ramos, si van a ser online, va a ser todo mucho más fácil de organizar, ¿no es cierto?, que hacerlo ir a la universidad en horario diurno. En fin, entonces, creo que nos permite, y para qué hablar, tener alumnos de regiones, tener alumnos de la región latinoamericana, alumnos internacionales. Entonces, nos abre, digamos, un abanico de posibilidades fascinante, también difícil, o sea, con muchas dificultades, digamos, por supuesto, pero que yo creo que esa es la conversa que vamos a tener que tomar, digamos. O sea, ¿qué universidad, qué sistema educativo queremos ser? Pensemos, no sé, 2022 para adelante, digamos, ¿no? Súper buen resumen, y de hecho era uno de los temas que íbamos a conversar si tuviéramos que repensar, redibujar el modelo educacional a futuro, con todas estas variables que han ido saliendo, que de repente uno las interiorizaba un poquito desde la casa, pero que son coincidentes con el resto. A propósito, aprovecho de decir al resto, si quieren hacer alguna pregunta, que la hagan ahí, que no nos quedan 15 minutos y descontando. Pero a propósito de repensar el modelo de educación digital, tuviste varias pautas, y diste la pauta de los que éramos más TI, que estamos acostumbrados a este modelo de repente de irnos a lo que más nos gusta y para qué estar presencial. Diste pautas también, Marcos dio pauta al tema de docente, ahí donde se muestra la vocación y se hace el diseño y se hace el PPT, que a lo mejor el docente nunca había hecho. Por otro lado, Joaquín dice, bueno, estamos en proceso en varias cosas, pero si uno pudiera dibujar o repensar o quizás dar pauta, independiente del sector donde estén, ¿con cuáles pilares tendríamos que trabajar pensando en un futuro corto, pensando en de aquí a marzo, ya cuando se reanude el virtual o presencial? Lo más probable es que todos sabemos que sea virtual, pero ¿cuáles serían como las pautas o desafíos o quizás consejos para incorporar ya hacia el 2021 en esta educación digital? Si quieres, Marco. Sí. Te dejo la palabra. Bueno, a nivel de colegio, obviamente que el modelo es distinto, digamos, al que se puede hacer con adultos, con gente que ya tiene una definición vocacional y está en busca de una carrera. Aquí nosotros estamos con niños de 2, 3 años, 4 años, etcétera, de ahí hacia arriba, donde la educación escolar tiene que tener mucha capacitación a propósito de los pilares que se están planteando, que deberíamos tener mucha capacitación real para poder aplicar, de acuerdo a la psicología del desarrollo de los niños, procesos de aprendizaje profundo. Y ya tenemos un desafío, nosotros ya estamos viviendo el desafío de esta dualidad, ¿ya? Este es el otro pilar, porque muchos van a continuar en casa, por las razones que sean, pero nosotros ya tenemos alumnos presentes. ¿Eso qué significa? Que hoy ya nosotros estamos viviendo el desafío, que va a ser muy fuerte el próximo año, donde cómo se hace y se logra
determinar los temas de evaluación, que también decía José Miguel. ¿Y cómo vamos a saber que exactamente se están produciendo o desarrollando los aprendizajes de los que no están conectados versus los que están conectados, los que están presentes? Esas son temáticas porque uno, claro, puede decir, bueno, parece que están conectados, pero ¿cómo yo logro saber los estados de desarrollo de los aprendizajes reales de los niños? ¿Cómo yo sé que ellos tienen motivación, no solo intelectual, sino también están firmes emocionales para poder, ¿no, verdad?, ingresar en este mundo que se vino para quedar? Antiguamente uno decía, mira, ¿sabes tú que hay una tormenta que va a durar 2 días, así que todos para la casa, no hay clase? Eso se acabó. Se van para la casa, pero nos conectamos, seguimos las clases. Oye, hay un problema de tal tipo, cualquiera sea, social, político, etcétera, nosotros vamos a seguir trabajando. Por eso cuando se planteaba acá que la tecnología ha dado el ancho, pero la tecnología no acompañada ya por procesos, ¿no, verdad?, de gestión académica profunda, acercamiento emocional, trabajo en equipo con los docentes, con los directivos, que son los que llevan el peso y el esfuerzo, ¿no, verdad?, del trabajo junto con los profesores, incorporar a las familias. Esos son pilares súper trascendentes. Yo estoy hablando un poco de la educación escolar, porque quizá el universitario en ese sentido, bueno, es un poquito más libre, pero nosotros en algún momento creamos el tema del uno a uno, y comenzamos a llamar a las familias uno a uno, porque los problemas de cada familia eran distintos. Eso tiene que continuar. Y por último, para ir dando espacio por el tiempo, comentarles que nosotros como institución nos vimos afectados, obviamente como todas las instituciones, pero hemos estado sacando cosas fundamentalmente muy positivas, ¿ya? Como por ejemplo, programas de habilidades para la vida se han dado vía online y continúan desarrollándose. Por ahí veíamos al principio que yo tenía, ¿verdad?, un fondo de pantalla donde se cerraba un programa de Personal Economics con magia, contextualizando las cosas para que los niños puedan ver que sus programas se transformaron en algo que también puede ser distinto. Y solo se ha generado mucha creatividad en este tiempo, en los niños, en los jóvenes, ¿no, verdad? Y solo comentar, para no dejar pasar por alto el día de hoy, que por ejemplo hay un proyecto en Temuco que ya está avanzando, y que tiene que ver con la conexión con la Estación Espacial Internacional, donde se va a instalar todo dentro del colegio para generar esta conexión vía, ¿no, verdad?, radioaficionados a nivel internacional, asociados al ISS, que tiene que ver con esta estación espacial, y que va a haber conexión desde el colegio, pero no solo para el colegio, la tecnología va a ser para la comunidad, pero a través de la tecnología nos vamos a comunicar con otros países, con nuestros colegios que están alrededor del mundo. Personalmente creo que esos son los pilares, la buena planificación, el buen trabajo en equipo, la organización adecuada, mucha comunicación. Esa es una de las cosas que nosotros también hemos descubierto fuertemente. Comunicación clara, organizada, a tiempo, permite que mucha gente, nosotros tenemos 18.000, 20.000 estudiantes repartidos, y obviamente con muchos docentes, y el pilar fundamental es obviamente tener una tremenda y profunda comunicación. Es un gran desafío, nosotros estamos preparados para ello, no del todo, porque estamos aprendiendo, sin embargo, tenemos la disposición de todos los equipos para que así se desarrolle, digamos, este desafío 2021 y lo que viene. Reuniones de padres y apoderados, disculpen, que antiguamente solo eran pensadas en el colegio, que uno decía, bien, salgo de mi trabajo, pero me tengo que ir, en el caso de Santiago, por ejemplo, me tengo que ir al colegio de mi hijo a la reunión, demoro 1 hora para allá. Y ahora se va a la casa y se conecta. La contención emocional también puede ser utilizando la tecnología, cosa que antes no estaba pensado. Aporto esos temas, digamos, en estos pilares que vienen a futuro y que ya están. Hasta los papás tuvimos que encontrarnos, incluso vía celular a veces en reuniones, ¿no? Todos vivimos eso, así que así ya no hay excusa no llegar a la reunión. ¿Joaquín? Joana, sí, yo quería mencionar, mientras Marcos hablaba, iba repasando los 6 pilares
del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores, que a mí me resulta muy ilustrativo de lo que las áreas en las que todavía estamos con brecha grande. Y voy a mencionar de las 6 solo 3, para hablar cortito y dar lugar a que haya una opinión más. La primera que voy a mencionar, que en este marco europeo es la número 3, es enseñar y aprender. Y que creo que envuelve, en términos generales, darnos cuenta que no alcanza con tener la herramienta tecnológica. Si en algún momento, me imagino cuando se inventó la pizarra con tiza, me imagino al docente de la era agraria cuando descubrió eso, entrando casi en la revolución, ¿cierto?, industrial, con la pizarra y la tiza, y pensó que era la solución a todo. Nunca fue la solución, es una herramienta más. Y la tecnología también. Entonces, ese marco 3, ese área 3 del marco europeo es interesantísimo de explorar. Yo invito a quienes están hoy presentes escuchando que revisen en detalle ese marco que es enseñar y aprender. El otro punto que quiero destacar como segunda columna es empoderar a los estudiantes. Es otro mito que hemos derribado este año. Mentira que eran digitales nativos. Eran nativos para sus necesidades más básicas. Pero yo tengo en casa un jovencito de 15 años que le digo, bueno, vamos a ver cómo resuelves tu guía. Me encantaría ver cómo te comunicas. Entonces, cuidado con eso. Por eso el marco para competencia digital para educadores establece que hay que empoderar a los estudiantes. O sea, una vez que el docente adquiera un nivel de seguridad en el ámbito, ¿cierto?, favorecer accesibilidad e inclusión, la diferenciación, la personalización, y que ambos lados se acostumbren a retroalimentarse y planificar juntos. ¿Sí? Hoy nos acercamos mucho hacia lo que es el hacer que las clases tengan relevancia para los estudiantes, por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en un marco relacionado con proyectos, ¿cierto?, que tenga impacto local, que tenga impacto, si quiere, a donde el estudiante está. Y me parece que la columna 5, empoderar a estudiantes social. ¿Sí? Y la última tiene que ver un poco con algo que dijo Marco, el marco 6, el área 6, facilitar la comunicación del estudiante y de su familia. De ahora en más, somos equipo, hogar y escuela. Entonces, eso ya no se puede perder ni se puede desdibujar. Con esos 3 yo quisiera resumir y contarles brevemente. Nosotros como consultora tuvimos una reacción hace ya 2 meses y mañana justamente se lanza nuestro Observatorio Latinoamericano de Metodologías Activas para la Enseñanza, con un pie en el Brasil, un pie en Argentina y nuestro pie en Chile también. Porque desde ahora creemos que todas las entidades que formamos parte, ya no alcanza que yo como consultora esté en mi rincón o Marco en su lugar, digamos, con los colegios, tienen una realidad. Cada uno tiene su realidad. Entonces decidimos este año, mañana se inaugura justamente este Observatorio Latinoamericano, que tiene que ver con metodologías activas de la enseñanza, porque creemos que tenemos que empezar a trabajar así, en laboratorios vivientes, observatorios, aplicamos, ¿cierto?, investigación, acción, cambio, modifico, y sobre algunas cosas bien hechas las replico, las mal hechas las dejo atrás. Eso significa somos una cultura de frontera en este tremendo cambio de paradigma. Sí, bueno, a propósito de lo que tú acabas de decir, el tema de investigación es uno de los temas que se está hablando ahora, porque esto también, si bien es cierto, fue un problema, uno de los temas que se ha incentivado en cualquier industria, en cualquier rubro, a propósito de que ya no estamos desconectados, estamos hiperconectados, en la investigación. Y aquí hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacer, a pesar de que nos queda poco tiempo. Si Miguel, si quieres la contestas tú y después vamos a la otra, la segunda, para no dejar de contestarla. Se escucha, Eduardo Valencia, perdona, se escucha mucho de la educación online a distancia, que no es capaz de entregar educación de calidad como cuando es presencial. Por ello, ¿qué se puede hacer para lograr que la educación online sea percibida como una educación de calidad y que logre que los estudiantes aprendan como debieran? Claro. Mira, lo primero es que la que no funciona demasiado bien, digamos, yo tiendo a compartir esa crítica,
es lo que estamos haciendo en esta emergencia, que es en el fondo transformar tu clase presencial de 45 minutos en una clase online presencial, digamos, con los estudiantes ahí en forma síncrona y qué sé yo. Eso no funciona demasiado bien, la interacción no es fácil, ¿cómo se llama? El ver, todavía nuestro cerebro no está totalmente acostumbrado, digamos, a esta idea de que estamos hablando con personas, ¿no es cierto? O sea, esta pantallita que yo veo acá adelante, yo estoy tratando de convencerme que ustedes existen, ¿no es cierto? y que son seres humanos y estoy tratando de empatizar y qué sé yo. Pero hay una pequeña parte de mi cerebro que me está diciendo, oye, tipo, le está hablando una pantalla, ¿no es cierto? Entonces, eso genera un cansancio, un agotamiento, es muy difícil. Y yo confío, digamos, que nos vamos a ir acostumbrando a esto, nuestro cerebro, a aprender, y después capaz que nos cueste hablar con las personas. Pero en este momento no es así. En este momento, entonces, lo presencial efectivamente tiene un tema que no hemos logrado resolver. Sin embargo, la verdadera docencia online, lo que hacen las universidades y las instituciones que de verdad imparten docencia online full, digamos, y que no se juntan nunca, etcétera, no se hace así, no se hace con un profesor dando una clase, qué sé yo. Es otro formato, ¿no es cierto? Tú dejas material, dejas videos muy pequeños y cortos, digamos, sobre en la materia, dejas ejercicios, dejas desafíos, armas foros de discusión mucho menos síncronos, digamos, tú no estás ahí conversando, y de vez en cuando te junta tal vez con algunos estudiantes, o sea, es una dinámica totalmente diferente, donde igual requiere mucho trabajo de ambos, el profesor tiene que estar presente, etcétera, pero no es igual. O sea, en el fondo tenemos que repensar el curso, es otra forma de entregar el contenido. Entonces, en eso yo no estoy muy de acuerdo que la educación online no sea del mismo nivel que la presencial. Incluso he llegado a pensar que puede ser mucho mejor, en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo mucha más información de cómo el estudiante está haciendo las cosas, cómo hace los ejercicios, cómo reacciona, cuánta atención pone, cuánto tiempo pasa, qué videos son los interesantes, qué videos ve y qué videos no ve. Yo puedo tener un feedback instantáneo, digamos, el mismo estudiante puede tener feedback instantáneo, él puede dar pruebas en la plataforma que le dan feedback automático de qué cosa le falló, qué parte del racionamiento está mal, o sea, cosas que en la clase presencial no tengo cómo. Yo creo que la clase presencial es una mala implementación, digamos, de lo que la tecnología nos podría entregar hoy día. Era lo que se podía hacer hace siglos atrás cuando no existía nada de esto. Entonces, mi impresión es que si lo hacemos bien, todavía a todo esto no es una cosa que uno llega y compra o contrata una empresa experta en educación a distancia y te resuelve el problema, porque hay temas culturales, los países no son todos iguales, los anglosajones no trabajan de la misma forma que nosotros, en fin, entonces tenemos que adaptarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, un poco como las clases y como los currículums de los ministerios, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que investigar, tenemos que aprender, pero yo confío en que la verdadera educación online, bien pensada y bien hecha, puede ser una herramienta muy superior a nuestra clase tradicional. Muchas gracias, José Miguel. Sí, yo creo que ahí todavía está por verse, pero sí, es un tema que tenemos que ir acostumbrando de a poquito a todo online. Hay otra pregunta que no quiero dejar de contestarla, así que Luis Marcos, Joaquín, me ayudan con esta. Mario Orio dice, ha hablado de los profesores, de los estudiantes, pero, y aquí es un tema tremendo para todos, pero ¿cómo ven el rol de nosotros, los padres, los apoderados, y su capacidad de subirse a este carro tecnológico? Muchos de nosotros sabemos que obviamente estábamos muy fuera de la tecnología, algunos papás, sobre todo en cierto ámbito, pero ahora todos no estamos arriba de la tecnología, así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo han visto? Sobre todo en la educación quizás básica o más temprana, ¿cómo lo ven? Bueno, por ejemplo, no puedo no dejar de comentarles que este año enseñamos a leer vía online. Y ahí requiere de mucho acompañamiento, es un tremendo desafío. Felicitaciones a los docentes. Hubo ceremonias de celebración de haber comenzado a aprender a leer, ¿ya? O sea, nos tuvimos que transformar. Y por lo tanto, con respecto a la respuesta del doctor Mario Orío, que entre paréntesis debo decir que él está colaborando también y apoyando con esta conexión con los radioaficionados a esta estación espacial. Los papás, es mi idea siempre y en educación, que sin las familias integradas al sistema nosotros perdemos un pilar muy grande. Por lo tanto, en este desafío tecnológico,
Y en este desafío de futuro, los padres, si antes estaban integrados, y que es nuestra política también como institución, pero en general no están como uno quisiera, los papás deben estar muy cercanos a nosotros. La verdad, yo escribí alguna vez un tema de que esto es un triángulo cuyas bases están compuestas por el colegio y la familia, y arriba sostenemos y apoyamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, comparto que la integración de la familia, nosotros tenemos unas estructuras que permiten que los papás puedan participar en la organización, puedan participar en proyectos, que estén presentes. La verdad es que ayuda mucho en el desarrollo de sus propios hijos, la participación activa de los padres, no la lejanía. No significa, la verdad, ingresar en temas que son netamente académicos o de administración, pero sí lo que significa estar al lado en la formación y la educación de los hijos. Valoro y valido profundamente el hecho de que las familias sean parte de la institución educacional, y lo va a hacer cada vez más. Yo comentaba en la reunión que tuvimos ayer, cómo, por ejemplo, el estudiante hoy está presencial, pero la familia sigue conectada vía internet, porque ya se acostumbró a estar conectado, y el profesor, ¿no, verdad? Y los incorpora a todos. Una nueva era de la cual no nos podemos bajar. Todos vamos escuchando también, eso es también parte de la transformación, ¿no? Joaquín, para ir cerrando ya. No sé si me hago cargo de la siguiente pregunta, que me pareció interesantísima, la de Franklin. Sí, por favor, léela. Sí, sí. Porque creo que está respondida la de los padres y las familias. Y bueno, me parece interesante las preguntas que nos entrega Franklin frente a los hechos ya consumados, las preguntas relevantes para quienes deben y debemos educar. ¿Qué es importante aprender ahora? ¿Cómo se puede aprender en estas condiciones? ¿Qué papel cumplen hoy los docentes? Y las familias, ¿qué rol cumplen? Me quiero quedar con la primera pregunta. ¿Qué es importante aprender ahora? ¿Sí? Lo demás creo que fue tocado. Desde el año pasado, como Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, estamos empeñados en una campaña con alguien que vive, la señora Lilian Turri, de Cambridge University Press, en este tema de aprendizaje con fin último en las competencias para la vida. Si yo hoy no tengo idea de cuál es la siguiente pandemia, de qué le espera a mis hijos o a mis estudiantes de aquí a 20 años, cuando ellos tengan que salir a trabajar y ser ciudadanos que aporten, ya nuestra enseñanza debe dejar lo que es contenidos propiamente en uno de los elementos de enseñanza. Pero debo empezar a fundamentar mi enseñanza. Mi motor principal es qué tipo de ciudadano global yo necesito en esta era del conocimiento. ¿Sí? Si comparamos, yo decía 1990 para mí es como el kick-off, el lanzamiento de lo que es la era del conocimiento. Entonces necesitamos ciudadanos globalizados, ¿sí? Que si alguien se contagió de un virus en ciudad pequeña en China, y a los 2 meses ya estamos estornudando en Chile. Entonces ya estamos subidos al carro de la globalidad. Creo que la respuesta más visionaria que tenemos en este minuto es la formación, la planificación, el armar comunidad pensando en competencias para la vida, que hoy en día se le habla currículum por competencias, competencias del siglo XXI. No en vano este movimiento de las competencias surgió en Europa en los años 80 con el P21, y bueno, ya hay bastante pega hecha. Ahora tenemos que hacerle bajada local. Todavía no terminamos de comprender, entre otras cosas porque nos están tocando todas juntas, pero ¿qué significa esto de formación por competencias? ¿A dónde queda el contenido tradicional que veníamos enseñando? El docente hoy ya no es dueño del conocimiento. Decía José Miguel, me encanta cuando recibo alumnos que ya se la saben, pero seguramente esa personita que necesita, con toda la vocación docente, ayudarle a reordenar cosas para la vida, porque el adulto es irreemplazable, el cerebro adulto guía, acá me voy a neurociencia, es irreemplazable, es irreemplazable. Un niño puede ser tremendamente habilidoso en algo relacionado con tecnología, pero requiere formación de criterio. Y creo que por ahí va el tema de
yo le dejo a Franklin, si me permite, esa sugerencia, meterse al tema de formación por competencias del siglo XXI. Bueno, por ahí va el tema, me parece. Gracias, Joaquín. Bueno, estamos en los minutos de descuento, creo que cubrimos casi todas las preguntas, pero yo nunca se ha hecho los webinars, yo creo que es unánime en este webinar quizás dedicárselo a todo el cuerpo docente, a lo administrativo, a la estructura de atrás, a todas las personas que están involucradas de una u otra forma de educación, porque creo que ha sido un año tremendamente duro, no solamente para los padres, sino para todo el modelo educacional que ha ido cambiando y seguramente va a seguir mutando. Y debo decirlo también más como papá, creo que tuvieron un desafío enorme, nosotros somos más de tecnología, muchos de nosotros, pero las tecnologías, si bien es cierto, estaban disponibles, adherir una tecnología en una semana creo que ha sido casi titánico, así que mi reconocimiento. Y no olvidarse de los profesionales TI, que siempre los miramos ahí como son medio pesados y no se les entiende nada y son medio insoportables. en este caso en particular es un gran aprecio, digamos, claro, y se la jugaron, yo encuentro, son muy, muy jugados, digamos, por hacer que esto funcionara, digamos, y fue muy difícil, fue muy difícil. Así que sí, yo creo que aquí incluyámoslos en el aprecio. Eso te iba a decir, incluyámonos en el aprecio, o sea, el minuto de cada uno, digamos, de dar un mensaje ya a sus propias instituciones o a los que están mirando o a los que les va a llegar el mail, como para ir cerrando, como una forma de, en el fondo, galardonar este año tan duro al sistema educacional. Así que, José Miguel, para que sigas ahí en el redondeo, un minuto ahí para, en el fondo, galardonar a este sistema educacional tan pegado, con los TI también al lado. Claro. ¿A quién le damos el premio, dices tú? Sí. Sí, nosotros lo habíamos pensado harto, porque efectivamente, o sea, siempre es injusto, al final todos se esforzaron, y para qué hablar los estudiantes, o sea, todos han hecho un enorme esfuerzo por hacer que todo esto funcione, porque al final uno no puede hacer clases solo con profesores o solo con estudiantes, o que al final todo tiene que andar. Pero efectivamente yo siento que se nos... O sea, un poco como pasa con la pandemia y los funcionarios de salud, digamos, que siempre es lo que le llaman la primera línea en salud, ¿no es cierto? Que el personal que tú te encuentras y que te salvan la vida, digamos, y tú sientes que ellos fueron los fundamentales cuando fuiste al hospital y te salvaste. Y uno tiende a olvidarse de lo que hay detrás, ¿no es cierto? De toda la parafernalia que hace que ese hospital funcione, el chofer de la ambulancia, en fin, o sea, está lleno de otra gente que son más invisibles, si tú quieres, que no son ni el docente ni el estudiante, sino que es todo el resto y entonces yo siento que efectivamente en este caso en particular, todos esos invisibles, que es de alguna forma, incluso aquellos que batallaron por tener una buena red, ¿no es cierto?, por tener un buen servidor en el colegio, por tener, por tener los materiales o por último las plataformas, o que tuvieron que elegir una plataforma rápidamente y tuve que subirse al carro. Yo creo que ahí hubo un homenaje no solo a la dedicación, sino que también al talento. Yo creo que el profesional TI de Chile, digamos, se la jugó extraordinariamente bien y nos ha permitido salvar un año que podría haber sido un año totalmente perdido. Gracias, José Miguel. Súper bien. Luis Marcos. Me sumo también a lo que plantea José Miguel, es cierto. Sin ese apoyo tecnológico actualizado, modificado por el camino, no habría pasado nada, digamos, con esta conexión entre la casa, ¿verdad?, y la casa del docente o la institución. Yo simplemente agradecer que en momentos tan complejos el ser humano es capaz de mostrar esas condiciones que uno cree que no estaban. Porque siempre estábamos pensando que esto lo podíamos desarrollar. Es cierto que hay que modificarlo, hay que fortalecerlo, pero en una semana tuvimos que dar vuelta, eso lo estoy hablando de la experiencia que nosotros tuvimos, en una semana fracasa una plataforma, no hay conexión. ¿Cómo le comunicamos a tanta gente? ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? El ser humano nos sorprende mucho más de lo que nos imaginamos, y un agradecimiento a todas las niñas, niños, jóvenes, ¿no, verdad?, de las instituciones educacionales, de la nuestra, que yo sé que detrás de eso hubo un tremendo esfuerzo, y obviamente el acompañamiento de
de todos los equipos docentes y con todas las áreas que apoyaron para que esto funcionara. Las áreas administrativas, como decía José Miguel, que están ahí y que permitieron también muchas cosas. ¿Ya? Las áreas de gerencia que permiten que efectivamente esto pueda darse de la mejor forma. Un agradecimiento. Creo que un momento difícil nos ha llevado también a demostrar de que podemos hacer cosas grandes y atrevernos. Eso. Muchas gracias. Súper buen mensaje. Sí. Joaquín. Quiero referirme un poquito, hablarle a los emprendedores de Chile, o aquellas familias que están diciendo necesito reingenierizarme, necesito modificarme. A nosotros como asociación este año nos pasó. Nosotros veníamos trabajando toda una línea blanda y de pronto nos tocó empezar a hacer una sinergia entre tecnología y metodologías de enseñanza, y hemos ido aprendiendo también en el camino, ver modelos de afuera. Saben que existe en el ser humano un componente que lo puede paralizar y detener, y se llama miedo. Y de ahora en más va a depender de cada uno de nosotros si dejamos que en nuestras cabecitas triunfe el miedo o la esperanza. El miedo es invalidante, es sano tenerlo, es prudente, pero hay que saber controlarlo. Entonces, para quienes emprendan, para quienes requieran cambios, para que tengan, como ha sido el caso de la corporación Cognita, ¿cierto? Un líder, quien lleve, ¿cierto?, adelante cualquier proyecto, no puede dejarse gobernar por el miedo. Entonces, como un deseo a cada colaborador que ha estado con nosotros, a cada institución con la que hemos trabajado, a cada familia que le ha tocado este año reinventarse, no dejen nunca que el miedo prime, que el miedo supere una esperanza. Y si me voy a referir a esperanza, no me refiero al optimismo de mentirnos y decir ya va a pasar, eso no sirve. Optimismo y esperanza son distintos. Esperanza es mucho más profundo. Esperanza tiene que ver con que vamos a poder salir adelante en base a esfuerzo, en base a capacidades, en base a cosas que hemos ido aprendiendo ya en el camino. Y por decirlo de alguna manera, ya hemos tenido este año de aprendizaje. Estoy seguro que el año próximo ya estaremos casi graduados en esto de pandemia. Tomando tus palabras, Joaquín, yo creo que el próximo año habría que repetir este evento para ver cómo nos fue, digamos, en este proceso, quizás en el mismo marco de tiempo, y ver qué fue lo que pasó. Estamos toda la expectativa. Lo único que yo creo que podemos, en el fondo, aunar hoy día y cerrar, junto con darles las gracias de nuevamente a cada uno de ustedes, también les doy las gracias a Greg, que tuvo que retirarse a otra reunión, les da profundo agradecimiento por el dedicado tiempo. Lo que probamos deducir es finalmente que la educación se sacó un 7, con todo su sistema de apoyo, su ecosistema, pero sobrevivimos. José Miguel decía, sobrevivimos este año, esperemos que el próximo no sea tan duro, y vamos aprendiendo y vamos creciendo, sobre todo un tema tan importante como la educación. Sabemos que la cultura de los países básicamente se desarrolla en torno a la educación, así que agradecido nuevamente a todos, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que fue necesario. Y vamos cerrando ya este webinar de este año. Les deseo muy buena tarde a todos y muchas gracias por todo el conocimiento. Gracias a ti, Joana. Un gusto. Que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos los invitados. Gracias a todos.